Y a los franceses igual, porque les da mucha pereza hablar inglés. O sea, no quieren. A lo mejor uno habla, No habla, pero habla como un niño. No, a lo mejor habla como Tarzán. Yo nunca vi un bebé buscando departamento. Gente siempre me hace la misma pregunta, es ¿por qué viniste a Francia? Y si te gusta Francia. Obvio que me gusta, porque si no me gustase ya me hubiese ido. Por ejemplo, si vos llegas a Francia y estás sin empleo y todos los días encerrado en casa y no ves a nadie, y bueno, se te va a hacer... Te matas. Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de podcast de Team Future. Mi nombre es Santiago. Yo soy Monique, encantada de estar acá con ustedes para presentar este primer episodio. Estamos muy emocionados. Totalmente. Antes que nada, queremos hablarles un poco del concepto de Team Future. ¿Qué es Team Future? Team Future es un equipo de gente comprometida, apasionada, que trabajamos por un futuro mejor. Sí. Y siempre con un eje en la cultura latinoamericana, que es en parte nuestra particularidad. A lo mejor no se dieron cuenta, pero yo soy argentino, por si acaso traje la camiseta se nota de reconocer. Y obviamente nosotros nos interesamos en cómo se integran los latinos a través del mundo, cómo trabajan juntos y cómo en un mundo globalizado, cómo la particularidad de la cultura latina logra sacar lo mejor de sí para progresar y llegar cada día más lejos. Hoy entonces, para empezar este primer episodio, vamos a hablar justamente de la integración de los latinos americanos acá en Francia y particularmente de nuestras experiencias. Entonces yo soy brasileña, hace 5 años que estoy acá. A Santiago ya hace un poquito más de tiempo que está en Francia. Sí, yo llegué hace 18 años ya, tanto tiempo que me alcanzó el tiempo ya para hacerme francés, sí. Porque obtuve la nacionalidad francesa por naturalización hace ya varios años. Y bueno, eso es como un ejemplo muy concreto de que es posible. Yo lo veo, de que es posible y de lo que significa integrarse, sí, y formar parte de una sociedad. Porque al final, de un punto de vista simbólico, obtener la nacionalidad implica que uno ya forma parte de esa sociedad y que es ciudadano, que no es solamente un pasaje. No estamos hablando solo de papeles, ¿no? La verdad, yo creo que cuando uno saca la nacionalidad de un país que estás viviendo, es también como un logro, una recompensa, un reconocimiento del propio país, de reconocerte ciudadano y que estás ahí integrado a la sociedad. Pero uno también tiene su lado para hacer un esfuerzo igual, para que este reconocimiento sea concretizado. O sea, hay todo un camino a también hacer de tu lado personal, como por ejemplo la lengua, o sea, el idioma. Yo creo que no importa cuál país quieras vivir en el mundo, cuando llegas ahí, la primera cosa que tienes que hacer para comunicarse y igual para entender cómo funciona la gente, cómo funciona el país, la ciudad, es comunicarse y entender exactamente, hablar la lengua de donde vives tú. Sí, efectivamente, el idioma es una de las principales herramientas dentro de cada cultura, y apropiarse del idioma ayuda necesariamente a poder integrarse a la exactamente cultura. Porque al final, como decís vos, si uno no habla el idioma no se puede comunicar, no. y no entiende la esencia de la gente. Por ejemplo, doy un ejemplo simple del lado contrario, de extranjeros que van a vivir en Brasil. La primera cosa, como un país, el solo país de la América Latina que habla portugués, o sea, no se puede llegar ahí, por ejemplo, como en Francia igual, o sea, la gente que piensa que va a llegar acá y se habla solamente inglés, que es la lengua universal, que se puede vivir así totalmente tranquilamente en Francia hablan inglés, no es una realidad, así como en Brasil igual. O sea, y llegas ahí, un extranjero
tiene que adaptarse y para entender cómo la gente vive, entender la gracia de la gente, entender este sentimiento de cómo me puedo integrar, cómo puedo ser parte de esta comunidad a través del idioma. Totalmente, totalmente. Y a los franceses igual, porque les da mucha pereza hablar inglés. Sí, ni hablar. O sea, no quieren, Ni quieren hablar. que no quieren. Y no hablan tanto, o sea, no es en todas las partes que va a poder comunicarse así. Sí, porque mucha gente a veces se imagina que los franceses saben hablar inglés y no quieren. Y la verdad es que hay muchos franceses Y no saben. que no saben o que saben inglés pero no saben hablarlo. Pero eso ya es más de cómo muchas veces en los colegios se enseña el inglés, Sí. que solo se preocupan en lo escrito y en la gramática y no hacen foco en la conversación. Sí. Y por eso uno llega en las películas, llegan a París y todo el mundo habla en inglés, pero la realidad es que vos llegas a París y Sí. a lo mejor en los lugares turísticos te pueden hablar inglés, pero si no, la gente normal no habla inglés acá. Sí. Es raro. Los jóvenes obviamente están más sensibilizados porque bueno, es natural Sí. en un mundo globalizado, pero la realidad es que la gente no habla. Sí. El idioma es esencial. Y yo creo que si hablamos de desafíos y de éxitos, cuando inmigramos en un país, y en este momento estamos hablando exactamente de Francia, el idioma es el principal para que te puedas también trabajar, o sea, integrarse y hacer amigos y comunicarse, o sea, es que es la base de todo para que puedas empezar a vivir en un país, bueno, en Francia específicamente. Sí, igual los latinos tenemos la ventaja de que el francés es una lengua latina. Claro. Entonces tenemos cierta facilidad ya que al venir el francés, el español, el portugués, el latín, Sí. hay ciertas similitudes que Sí. favorizan el aprendizaje y la comprensión que bueno, que es algo que uno tiene que aprovechar porque, o sea, si sos chino, te la encargo. Entiendo, pero a mí personalmente yo encuentro que el francés, por más similitud que tengas con nuestra lengua materna, yo veo muy difícil. Obvio que es difícil, pero Y la pronunciación acá es algo que los franceses te hacen un carón así como que no te entiendo. totalmente. Es verdad, o sea, y nosotros tenemos acento muy presente, ¿no? Sí, Cuando hablamos. totalmente, pero a lo que voy, vos vas a Turquía y te la encargo, porque al final hablar turco no se parece en nada. O sea, no se parece No, a nada. yo no creo que al pueda hablar castellano o al turco. portugués. En cambio, hay. Claro, un como montón ir de ahí a hablar palabras. italiano también. Claro, o sea, Sí. hay un montón de palabras, que a veces palabras que uno desconoce totalmente, Sí. pero las entiende porque son parecidas Sí. a las palabras de su lengua natal. Entonces dice, bueno, nunca la había escuchado, pero es casi igual, o muy Sí. parecida, y eso permite, o sea, eso, o sea, en realidad está probado que es una facilidad para los idiomas que tienen un mismo origen, porque yo una vez había leído un artículo de un estudio donde ponían, por ejemplo, a 4 personas a traducir un texto. Sí. Eran personas que hablaban idioma latino, hablaban, no sé, castellano, ¿viste? Y tenían que traducir un texto en rumano, ponele. Y al final, la gente diciendo, bueno, mirá, me parece que acá dice esto, me parece que acá significa eso. Intentando hacer una... Y haciendo un esfuerzo, ¿viste? Y Sí. discutiendo, conversando entre ellos para ver qué podría significar, lograron traducir más del 80% del texto correcto. Mira. Porque Que la realidad el ser humano es una máquina que se adapta muy fácil, ¿no? Sí, obvio. O sea, bueno, hablamos del idioma, que esto es lo fundamental, o sea, el primer desafío que tienes cuando llegas en Francia, tienes que hablar francés o intentar... Yo Sí. personalmente, yo llegué a Francia, yo no hablaba nada en francés, entonces, pero me puso súper rápido a ir a la escuela, a estudiar y aprender. Que estudiar, o sea, por un lado está, en función de cómo llega uno, el hecho de conversar, estar en contacto Sí. con otra gente, ayuda Ayuda obviamente, más, sí. sobre todo la conversación. Pero yo, por ejemplo,
sostengo que es muy importante también estudiar, tomar las clases Claro. para poder Tener la aprender base, la base. la base, la gramática, Es la base de la importantísimo. gramática, las bases también de la escritura, Sí. porque si no, a lo mejor uno habla, Si no habla, pero habla como un niño. No, a lo mejor hablas como Tarzán y la gente te entiende, Sí. ¿viste? Y no te van a estar corrigiendo todo Sí. el rato, ¿viste? Pero al final la gente, para no corregirte, para que dejarte Sí. hablar, te deja hablar, pero al final no aprendes, Sí. hay cosas que terminas sin aprender, ¿viste? Bueno. Yo todavía hay cosas que me entero hoy, digo, sí, era así que se decía. que lo he Yo, hecho mal toda yo la vida. aprendo todos los días y a uno que ha estudiado un montón, me falta todavía para que hable súper bien francés, pero creo que he evolucionado un montón, aprendo todos los días. El hecho de trabajar también es que acaba haciendo un esfuerzo mayor para que puedas ahí estar pensando en francés, hablando en francés, Sí, el pero trabajo, los sí, estudios, trabajo, todo eso. estudiar en la universidad también ayuda Sí. muchísimo a mejorar. O sea, hablamos de eso, del primer desafío. Y para ti, ¿cuál sería el segundo desafío? Yo tengo una cosa en mi cabeza aquí que para mí yo creo que fue lo más duro después de empezar a comunicarme. Y ¿Qué piensas tú? Yo tengo una idea. yo- Alquilar un piso. bueno, yo pensaba más desde el punto de vista cultural. Eso es En más- serio, no, pero acá la gente que llega, o sea, cómo es duro. Y aquí no estamos en París, estamos en Lyon, pero cómo es difícil encontrar Eso un depende piso, en ¿no? realidad del mercado inmobiliario de la ciudad en la que uno vaya, porque efectivamente París, Lyon, son ciudades muy difíciles. Te vas a la costa azul, también puede ser muy difícil, pero vos te vas a ciudades más de... Claro, si vas más en Ciudades más centrales o más chiquititas, sí, es más si fácil. vas ahí como decimos aquí en la campaña, En ¿no? el campo, sí. En la provincia. Pero, a ver, yo creo que es algo que es muy importante y para mí fue un desafío muy grande porque una persona se puede desestabilizar cuando no sabe dónde va a vivir. Total. O sea, llegas a un país que no conoces bien, que no puede ser que conozca una o dos personas, pero hay gente que llega y no conoce a nadie. O sea, tú tienes todo el desafío de intentar comunicarse, pero el hecho de no saber dónde puedes vivir, o porque puede salir costoso también. O sea, hay toda una preparación igual financiera para uno que quiera venir. de intentar ya encontrar eso, porque una vez que estás instalado es como que empiezas ahí a entender lo que pasa en torno de ti, ¿no? Claro, claro, es que sí, al final es indispensable, pero porque esos son necesidades muy básicas que Exacto. uno necesita y que es, no sé, comer, dormir Sí. y bueno, y si no tenés eso solucionado, Sí, es como un estrés, o sea, te y como si desequilibra. decís, llego y no tengo para comer y bueno, Sí. entonces se te va a complicar. Porque- Es que la verdad, si hacemos una visión un poco general de la cosa, es que cuando inmigramos en un país es como que devenimos un bebé casi, ¿no? Aprender a hablar, a saber dónde vas a vivir, aprender a comunicarse, a comprar, a comer. Mismo cuando yo cuando llegué Yo y no me fue digo- la primera vez al supermercado, me salió súper duro. Bueno, pero eso es... Porque no conocía los productos, no sabía cuál era el bueno o no, o sea, son cosas sencillas pero que te toman tiempo. Obvio, pero por ejemplo, bueno, yo nunca vi un bebé buscando departamento. O sea, No, pero te digo, Ah, es que yo en mi caso yo llegué y no hablaba nada, o sea, me sentí de verdad como que Obvio. aprendiendo de los cero también a depende comunicarme. la etapa en la que uno llega en la vida. Sí. Porque hay cosas que... Yo llegué un poco más preparado, creo. No necesariamente, llegué más joven incluso. Porque al final... Eso cuenta. Sí. Sí, no, Porque la cabeza está mejor. no, pero para mí Es lo que verdad. cuenta es que, por ejemplo, si uno ya ha vivido solo... Sí, también. Es Como que hay ya cosas, manejas sabe mejor, cómo sí. va al supermercado y ya sabe qué es lo que tiene que comprar. Sí. En cambio, cuando nunca viviste solo y vivís solo por primera No, pero vez en otro país, entonces sí vas a comprar y como
no sabes ni qué comprar, ¿viste? Como de, No, yo creo que no, pero no necesariamente necesito. Sí, yo vivía sola, pero no es por eso que no sabía qué comprar. Es que llegas y ves productos distintos, no sabes cuál es la marca. Bueno, estás acostumbrada con tu mundo. sí, pero vos llegaste, tal vez, o sea, depende también en qué condiciones llega uno. Yo, por ejemplo, Sí. yo cuando llegué, Te daba igual. yo era estudiante, Un no, baguette. no tenía un peso. Entonces, claro, yo digo, voy a comprar, era re fácil. Era Dos cosas. la pasta más barata, eso era lo que compraba. Claro. No había mucha más reflexión que eso. O sea, Sí, es verdad. Los productos, yo veía el precio, o sea, más barato mejor. ¿Viste? Sí. Pero sí, efectivamente son cosas que impactan porque sí, uno tiene que acostumbrarse a cómo es, qué es lo que se come. Acá igual en Francia Se come muy bien. se come bien, entonces es fácil. Si estás, Todo es rico, todo está bueno, todo está fenomenal. claro, por ejemplo, si uno estuviese en un país donde se come muy distinto o, por ejemplo, muy Sí, picante, sí. eso podría ser un desafío, pero Sí. acá es un Estamos en el real. paraíso de la comida. Es unos países que son muy famosos por la... Cuidadito, por la cocina chicas, muy porque se gana kilitos muy fácil cuando llegue a Francia. Que es todo muy bueno. El vino, El vino, sí. Todo un tema. todo un tema. Pero bueno, dentro de lo que es cuando uno llega, yo creo que también unas cosas, pues me preguntaste, que es, bueno, antes de pensar en el alquiler, estaba pensando que es una cosa más difícil. Y yo creo que una cosa más difícil a la que todo el mundo se confronta en un momento u otro es... Buscar un trabajo. No, eso, o sea, sí, depende, hay gente que no trabaja, ¿viste? Pero, Pero bueno, la vida normal se trabaja, ¿no? Sí, y que sí, es que el trabajo, eso también es indispensable para Sí. integrarse y para poder tener, o sea, estamos hablando, mira, si hablamos Yo hablo de la cosas pirámide- básicas, ¿no? O sea, el idioma, dónde vivir y luego cómo pagar las cuentas, o sea, buscar un trabajo. Sí, pero es que esas cosas, o sea, yo a lo que voy, esas cosas, mira, ves la pirámide de Maslow, todo eso es lo que está abajo, Sí. son las necesidades básicas, Sí. ¿viste? Pero eso obviamente es importante para integrarse acá, pero también es importante, o sea, en tu casa en Brasil. Si en tu casa en Brasil no tenés dónde vivir y tenés que buscar un departamento y no conseguís porque el mercado Sí, está sí, sí, difícil, la vas a vivir putas igual, ¿viste? Es algo que al final es como universal. A eso es a lo que... Sí, pero el contexto que decía es que de verdad es complicado porque hay mucha demanda. Sí, sí, el mercado. Es el mercado. O sea, acá, no estamos hablando solo una cuestión básica, claro, no importa dónde vamos a estar en el mundo, tenemos que dormir y vivir en alguna parte. Pero decía que es complejo, o sea, es duro de encontrar, hay mucha gente buscando y es casi que una competición para encontrar un lugar. Que sí, es que Sí. es una competición. Exacto, o Es sea, literalmente una competición. mucho más en ese sentido que decía que para mí cuando llegué en Francia me fue un desafío enorme que no tenía en cuenta que había tanta gente buscando y que era tan difícil encontrar un departamento finalmente. Sí. Sí, yo lo que voy es que eso es más propio del mercado que de la cultura. Bueno, y dentro de lo que es Las dificultades de encontrarse un alquiler. Un departamento, está también todo lo que son los requisitos para poder acceder a un Exactamente. departamento. Sobre todo cuando se trata de alquilar, pues bueno, de alquilar, comprar son distintos los requisitos. Sí. Pero efectivamente cuando uno llega y no conoce a nadie, está confrontado no solo a la dificultad en algunas ciudades que es muy difícil encontrar un departamento, Sí. pero está también este tema que decíamos, que hay una competencia, que está la gente Sí. está compitiendo, y la forma en que la gente compite es, que siempre, si viene a Francia siempre van a escuchar, es el dossier, la calidad del dossier. Sí. Y uno mejor es su dossier, que sería Sí. como su presentación, su carpeta con Sí. todos sus documentos, mejor es la calidad de sus documentos, Sí. más probabilidades tiene de que lo tomen, o sea, que lo favoricen para
firmar el contrato. Sí, o que tienen que tomar en cuenta es que no ilusionarse que van a llegar a Francia y pagar directamente a una persona, como, no importa, voy a encontrar una habitación y pago directamente. Acá la gente quiere mucha seguridad de todas las cosas que financieras, o sea, un francés jamás va a abrir la puerta de su casa que sea para alquilar una habitación para una persona que no le dé algunas garantías para que va de verdad a cumplir con ese alquiler. O sea, hay todo un contexto administrativo que uno tiene que llevar en cuenta, como por ejemplo, la mayor parte de las agencias inmobiliarias te van a preguntar si trabajas. ¿Qué tipo de contrato tienes? Si es un contrato de duración determinada, si es un contrato de duración indeterminada, o sea, si es un estallo, si vienes a estudiar, si tienes un visa de estudiante, cuál es la escuela que vas a hacer. O sea, hay todo una parte a cumplir para que tu dossier sea de verdad validado y que tengas la oportunidad de alquilar algo. O sea, llegar aquí a la aventura no es algo que recomiendo. O sea, los franceses son muy cuadrados en este sentido. O sea, difícilmente, a menos que una persona que tú conozcas ya a alguien, pero si no, normalmente tienes que estar trabajando, tienes que tener un garant, que sería un garante, o sea, una persona que te puedes cubrir también. ¿Qué más que generalmente piden? Lo que piden es... que tengas un visa. Generalmente lo que te piden es que trabajes y van a pedirte los últimos 3 boletines de pago con tu salario. Bueno, si llegas, tal vez no lo tengas todavía. No, pero si no te van a pedir... Pero la empresa, una declaración, la empresa va a dar... Promesa de trabajo. De trabajo o 3 últimos boletines de pago. También te pueden pedir tu declaración fiscal del último año. Sí, pero digamos que acabas de llegar, ¿vale? Tú llegas, todavía no declaraste impuestos, tú tienes tu contrato de trabajo porque, bueno, pero... No, yo digo lo que te lo van a pedir. Uno llega y no lo tiene, pero te lo van a pedir. Te lo van a pedir para que asegures lo máximo posible el compromiso que tienes con un trabajo acá. Al final pasa también como uno logra convencer al dueño o a la agencia inmobiliaria que salga en serio, porque lo que sucede es que hay también mucho miedo acá en Francia de tener ocupas o tener gente con alquileres que no paguen, porque también las leyes protegen a la gente que está viviendo dentro de un departamento, de una casa. Entonces los dueños, si vos dejás de pagar, es muy difícil para ellos echarte. Entonces lo que necesitan es estar seguros que sos alguien de confianza y también después probablemente van a tomar seguros. Por eso el valor de tu dossier, o sea, es tener todos los documentos, todos los papeles para que finalmente tengas ahí una oportunidad de alquilar algo. Porque la verdad es que a mí me pasó eso. Yo tenía todo lindo, bonito, pero hay mucha competencia, o sea, hay mucha demanda y yo ni siquiera lograba visitar un piso. O sea, es que es complicado. Puede ser un desafío, pero bueno. También depende de qué es lo que busca uno. O sea, porque si uno está dispuesto, no sé, a todo. Pero si viene con la familia, por ejemplo, más complicado. Sí, más complejo. Pero, por ejemplo, un caso bastante frecuente son los estudiantes o jóvenes que vienen a trabajar y ellos muchas veces, por ejemplo, en ciudades como León, van a buscar un alquiler de una habitación, un piso compartido. Los pisos compartidos son muy, muy frecuentes en Francia, sobre todo la colocación. Sí, sobre todo los jóvenes y, en las ciudades grandes como Lyon y mucho más en París, incluso tenés pisos compartidos de gente más adulta, con trabajo, que aún así comparten pisos porque les permite tener un espacio más grande compartiendo los gastos. Y eso es muy frecuente. Y bueno, cuando uno llega y tiene pocos recursos, es más fácil, o sea, no es que es más fácil en realidad, pero se va a orientar un poco más por ese tipo de opciones porque tiene más posibilidades que le alquilen una habitación
incluso en negro, que si van a una agencia inmobiliaria y buscan un departamento, porque ahí sí van a tener mucho más, van a prestar muchísima más atención al dossier, a la calidad del dossier, cuando a lo mejor si vos ves una habitación, es como que bueno, hablas, le caes bien y dices, bueno, dale. Y bueno, hablando de todo eso, sería de verdad la parte práctica, pero tú mencionaste algo que ahí entramos de la cuestión más cultural, que los latinos en general no hacemos esto por una cuestión de seguridad. Es que no tenemos el costumbre justamente ya no salimos de casa cuando vamos a la universidad, nos quedamos con los papás hasta los 30 años, hasta casarse. Esto ya es un tema. Y no tenemos este costumbre de verdad de compartir un piso con una persona que nunca hemos visto en nuestra vida. O sea, y acá es totalmente normal. Entonces, si entraríamos mucho más en esta cuestión cultural, o sea, la mente de la gente, la manera de vivir, no solamente en Francia, pero en Europa, esto es totalmente normal, se hace con naturalidad y no tiene por qué tener miedo ni nada. O sea, la gente se mueve mucho porque a veces hay oportunidades de trabajo en una ciudad diferente, o sea, ni le conviene mucho estar comprometido con un alquiler de un departamento solo, o sea, le conviene de verdad estar ahí con facilidad para moverse, todo eso. Y creo que esta parte es un diferencial muy grande cultural, porque los latinos no tienen costumbre de hacer eso. ¿Cómo voy a vivir yo con un chico, por ejemplo, que nunca he visto? Sí se hace. Sí, en Brasil no se hace. En Argentina es típico, sobre todo los estudiantes. Ah, sí, bueno. Porque todavía se hace te vas a estudiar a otra ciudad, entonces es normal. No te voy a decir que es tan común como acá, pero tampoco es tan raro. O sea, Vale. Después también lo que es el alojamiento depende mucho en qué condiciones viene uno, porque no es lo mismo el que viene estudiante, que a lo mejor va a buscarse una habitación o a lo mejor viene con una universidad y la universidad misma te busca una habitación o un departamentito, un monoambiente para estudiantes. En las residencias de estudiantes eso es muy común. Sí. Y hay veces que bueno... Pero es caro. O sea, depende, porque tenés es más algunas... costoso, creo. Sí. Las residencias de estudiantes. Depende, porque están las privadas, las públicas. Ah, bueno. Depende también un poco la condición de cada uno con el que llega. Pero si hablamos de la gente que simplemente va al mercado a buscar un departamento, una casa, una habitación, y bueno, si querés quedarte cerca del centro o dentro de la ciudad, sobre todo en ciudades grandes, lo más probable es buscar una habitación para comenzar, y después bueno, si estás más en el campo, ahí a lo mejor se puede buscar más fácilmente algo más grande, pero bueno, generalmente cuando uno se va a otro país, a menos que llegue con muy buenas condiciones, no sé, tiene un contrato de trabajo y que le van a pagar re bien. Si no, muchas veces lo que le pasa a la mayoría de la gente que viene acá es que tienen que empezar de cero, arrancar de abajo y poco a poco va mejorando su calidad de vida. Totalmente. Empiezan con una habitación, después se alquilan un departamento y después, no sé, se compran una casa. Bueno, hablamos del idioma, hablamos de alquiler, o sea, dónde vivir, cómo vivir, las opciones que hay a uno para... Hablamos un poco de la comida. Sí. Y ¿qué podemos decir, por ejemplo, si hablamos de éxitos? ¿Cuál puede ser el mejor o mayor éxito que uno puede vivir estando en el extranjero? Y eso yo creo que es algo muy singular, depende verdaderamente de cuáles son los objetivos de cada uno. Porque al final lo que puede ser un éxito para uno no es necesariamente un éxito para otro, porque no tienen el mismo objetivo o la misma ambición. Si uno observa, no sé, por ejemplo, yo por ejemplo llegué con mi primer objetivo era estudiar. Pero entonces, es un éxito, lograste. Entonces, claro, terminar la universidad en Francia con un diploma francés, eso fue un éxito para mí. Después empieza otra etapa y es, bueno, conseguir trabajo y bueno, y son a veces pequeños éxitos, pero después, bueno, hay gente que a lo mejor no tiene
la intención de estudiar, pero quiere lanzar su empresa. Y hay quienes a lo mejor les va muy bien y quienes le va más o menos y quienes les va mal. Entonces hay quienes pueden tener un éxito por un lado. Pero sí, hablamos de un éxito que más, digamos, más como emocional, como persona. O sea, como inmigrante, ¿qué piensas? ¿Qué es la resiliencia, Y yo creo que cuando uno se siente a gusto con el lugar donde vive, por ejemplo, los que vengan a Francia, a mí siempre que conozco gente, siempre me hacen la misma pregunta, es ¿por qué viniste a Francia? Y si te gusta Francia. Son preguntas típicas. Sí. Y bueno, yo ¿por qué vine acá? En mi caso fue un poco una casualidad. Me salió la oportunidad, dije, bueno, voy y lo hice. Sí. Y si me gusta, yo dije siempre, obvio que me gusta, porque si no me gustase ya me hubiese ido. Claro. Siempre fue mi elección de quedarme. Y yo creo que cuando uno está a gusto en un lugar, que decide quedarse, pero también tiene que asumir la responsabilidad de su elección, porque no todos lo hacen. Exactamente. Si uno asume la responsabilidad de su elección, integrarse. Exacto. Y dice, bueno, soy yo el que elige, Sí. y estoy satisfecho con mi elección, entonces va a estar a gusto y que es un éxito de un plano emocional. Si claro. una persona, porque también los hay, que viven acá y que no hacen más que quejarse, como que no le gusta nada. Que no está integrado y no hace esfuerzo de integrarse. Sí, pero como no están a gusto y... A veces veo que hay gente que quiere integrar su propia cultura en un país que tiene una cultura totalmente diferente. Exacto. O sea, si vienes con esta idea, es que va a ser muy difícil que te sientes bien, exactamente. O sea, lo mejor es ver el lado positivo de dónde estás, intentar entender por qué algunos hábitos, por qué hacen eso o aquello, o sea, entender un poco el contexto de todo. Sí. Para empezar a amar a esto también. Sí, para mí hay que enriquecerse de la cultura, de la experiencia, porque si uno vive renegando de donde está, que puede pasar, puede ser que no te guste, que te parezca todo mal, pero en ese caso, mi opinión es que es mejor otro irse lugar, buscar otro rumbo. Sí. Porque para ser feliz, exactamente, uno tiene que buscar su felicidad. Sí. Y es importante, si no está a gusto, o sea, si al final vive en un lugar que dice este no es mi lugar en la tierra, y bueno, entonces en ese caso conviene irse a otro lugar. Es como mi madre siempre me decía esto, tienes que estar donde tu corazón está feliz. Tal cual. Porque también otra particularidad, o sea, que no llegamos a abordar mucho, es que dentro del proceso, cuando uno viaja a otro país a vivir, uno vive ciclos. Sí. Tiene ciclos de excitación, ciclos que suben y de depresión que bajan. Sí. Entonces uno llega, yo al principio cuando llegué... Porque igual es duro acostumbrarse. Echa de menos tu familia, tus amigos, los costumbres y las cosas que hacía en tu país y yo creo que también, por ejemplo, esto fue para mí mi desafío personal fue el clima. O sea, yo vengo de un país tropical que tenía sol, calor todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Y llegar acá y pasar 6 meses de frío y que muchas veces y pasan meses y semanas que llueve, que no hay sol, que todo eso. O sea, me tocó emocionalmente porque me sentía un poco deprimida. O sea, creo que la luz, o sea, para mí, que era algo que yo tenía y viví toda mi vida con esto, o sea, el momento que llegué acá y hasta hoy es algo que me cuesta bastante acostumbrarme. Sí, porque cuando uno llega generalmente tiene un momento de emoción, porque descubrir, visitar lugares, conocer el choque cultural, pero muchas veces es positivo porque es como la emoción, sobre todo, por ejemplo, no sé, cuando venimos de América Latina a Europa, somos más calurosos, siempre está muy
como idealizado Europa, visitar París, que dice qué lindo, cuánta historia, cuántas cosas, para viajar, descubrir, mucha emoción, y después también llega como un estancamiento y después ya como la depresión, y sí, que uno dice, bueno, extraño a mi familia, a mis amigos, a mi perro, el clima me agobia, o no me siento cómodo con la gente acá, y bueno, son ciclos, ciclos, y bueno, hay que también entender cuando uno viaja, cuando uno se instala, que son ciclos y que por ende pasan los buenos, pasan los malos. Y bueno, y si como todo en la vida. Exacto, pero si uno de golpe ve que son solo malos y que no pasa, bueno, entonces tiene que empezar a cuestionarse si a lo mejor no tiene que cambiar. Pero muchas veces es la cuestión de esperar o de hacer algunos cambios que faciliten, por ejemplo. Yo creo que la evangelismo es exactamente eso, o sea, es confrontar la parte negativa también, porque por más que te va todo bien, a veces estás influenciado por cosas que son totalmente normales, o sea, hace tiempo que no ve tu familia, el clima, la dificultad de la lengua también, del idioma, porque tú, en tu caso, imagínate, para ti yo creo que ya te va muy natural el francés porque hace desde 8 años que estás acá. Pero yo, por ejemplo, que hace 5 años que estoy acá y ni siquiera fue 5 años seguidos y que no hablaba nada, o sea, hasta hoy para mí es un desafío. Por mejor que me comuniques y que ya trabaje y todo eso, sigue siendo una barrera y a veces como que cansa también, que da ganas de hablar tu propia lengua, o sea. Sí, tal cual. ¿Verdad, no? Sí, lo que hacemos ahora. Bueno, vos no. Bueno, yo no. Acá hablando mi mejor español. Está perfecto. Sí, y después efectivamente está el contexto de uno. Yo creo que depende mucho para facilitar su propia integración las actividades que uno hace. Y las actividades influyen también en el estado de ánimo de uno. En los amigos a uno. Y los amigos. Pero, por ejemplo, si vos llegas a Francia y estás sin empleo y todos los días encerrado en casa y no ves a nadie, y bueno, se te va a hacer duro. Se te va a hacer duro. En cambio, no, es que, bueno, no, es que ahí es muy duro, ¿no? El desempleo te impacta mucho en donde sea, pero hay gente que a veces como es muy difícil. O sea, es verdad, llegar a otro país y encontrar empleo no es fácil. No. A lo mejor vos, no sé, tenías un empleo excelente en tu país y acá llegás y tienes un empleo. Y tienes que bajar, no ganas la misma cosa. Yo creo que ellos tienen golpes anímicos que puede dar. Y tal vez la gente dije, pero con tantas cosas difíciles a enfrentar, ¿por qué salir de tu país? Todo es una elección a hacer. Yo quería vivir otra cosa, yo quería conocer otra cultura, yo quería estar en Europa. La Francia fue una coincidencia en la vida, nunca pensaba que iba un día a vivir en Francia, y después poco a poco como me fui acostumbrando y vi las bellezas que hay en este país y luego empecé a trabajar, o sea, mi vida se fue poco a poco construyéndose acá, pero evidentemente fue muy complicado muchas veces. Entonces, yo diría que cuando vas a emigrar a otro país, la verdad es que ¿qué quieres tú para cómo te sientes y dónde quieres llegar? Yo digo, he dejado tantas cosas en mi país para empezar una cosa nueva que la determinación y decía, no, tengo que continuar porque sé que a un momento cosas buenas me van a pasar. Y así fue. Que como vos decís, la determinación para mí es clave. Porque porque no es fácil, llegar es muy duro. Comprar el pasaje es fácil, pero está la determinación y insisto un poco en el punto de asumir sus responsabilidades, las responsabilidades de sus propias elecciones y no ser una víctima de lo que uno vive, sino un actor de lo que vive. Porque hay cosas que uno no puede, que están más allá de uno, que uno no puede controlar. Pero hay muchas cosas que uno sí puede controlar y en las que puede influenciar y que al final van a
a definir un poco la vida que uno va a llevar. O sea, al final no somos... Pero eso es en toda la vida, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso no es solamente... Pero el hecho de cuando uno viaja, o sea, cuando va a vivir a otro lugar... desprende de tu país, exacto, ¿no? Como que es como al estar aislado... tiene que tener mucho coraje igual, porque son pocas personas... yo conozco mucha gente que tiene mucha voluntad de, me encantaría vivir en otro país, aprender otro idioma y todo eso, pero no tienen coraje. Sí, le da miedo. Le da miedo, estoy a veces muy apegado a la familia y todo eso. Y hay que, o sea, no se puede tener todo. O sea, hay gente que viene expatriado, por ejemplo, en súper buenas condiciones, pero hay mucha gente que viene y empieza de verdad de lo cero. Y muchas veces, como tú comentabas, o sea, tenías una buena situación en su propio país y viene acá, por ejemplo, y va a tener un trabajo que nunca había pensado que podría trabajar o que nunca ibas a trabajar en tu propio país, con un salario mucho inferior, todo eso. Pero en la vida todo es un desafío y a enfrentar estas ¿cómo se dice? Estas montañas, ¿no? Que se van al alto, el bajo y tener la determinación si es esto que tu corazón quieres. Exacto. Bueno, queríamos agradecerles a todos por habernos seguido hasta acá. Espero que les haya gustado mucho este programa. A nosotros, en todo caso, nos gustó mucho poder hacerlo y estar en su compañía. Queremos también aprovechar para agradecerle, bueno, antes que nada quiero agradecerle a Monique. Gracias, Santiago, a ti también. A Yuka, que se portó muy bien, una princesa. La verdad, yo creo que no hay que cambiaron la perra, porque nunca se porta tan bien. También, le gustó el podcast. Agradecer también al equipo que está atrás de cámara, a Seb, a Alberto, que nos han estado acompañando y ayudando para asegurarnos que todo salga de la mejor manera posible. Y bueno, a todos los que han mirado este podcast, si tienen algún comentario, alguna sugerencia, nosotros tenemos muchas ideas que vamos a hacer venir, pero si tienen cualquier comentario, sugerencia, no duden en escribirnos, en dejárnoslo en la caja de comentarios. Nosotros vamos a leer y tomarlo en cuenta para los próximos programas. Bueno, y seguirnos, ¿no? Seguir nuestra página. En las redes, que tenemos mucho contenido que está por salir. Tenemos también muchos invitados que van a venir para enriquecer el contenido y cada vez poder beneficiar de la experiencia de más personas. Y también queríamos agradecerle a L'Idole de Jeune por habernos prestado el lugar. L'Idole de Jeune es este bar que, como ven, es súper lindo, muy chulo, ambientado con un montón de artistas franceses. Sí, más francés no se puede. Son todos artistas franceses de los 60, 70 y 80, muchos muy conocidos, varios mundialmente, como Charles Aznavour, Louis de Funès, Johnny Hallyday. Después, bueno, otros que me da la impresión que todos conocen acá, pero súper lindo el lugar, ahí estuvimos súper cómodos, ¿no? Hablando. Sí, hemos estado muy cómodos y queríamos agradecerles. Si tienen la ocasión de venir acá en Lyon, es en la Rue Sainte-Catherine y es un lugar que está muy bien. Así que muchísimas gracias y esperamos verlos pronto. Bueno, esperamos que les guste y que síganos en YouTube, y también tenemos ya otras páginas, ¿no? ¿Verdad? Sí, vamos a poner todo en la caja de descripción, todos los links para que puedan seguirnos. Un beso y nos estamos viendo. Besitos, hasta la próxima.